fuente de voltaje, fuente. En este caso, pues voy a poner una batería. Vamos a poner una batería. Fuente de voltaje, nuestra bobina inductora y nuestra bobina inducida. Tenemos también nuestro motorcito. Bueno, en sí, esta es la representación de la fuerza electromotriz. De cuánta fuerza electromotriz se requiere para poder empezar a trabajar nuestro dispositivo, ¿no? Este dispositivo va a estar trabajando con una cantidad de fuerza electromotriz. Nuestras dos bobinas y el retorno de corriente. Este sería el diseño del circuito. Tal cual como lo vimos anterior, de manera física, entre comillas, esta sería la manera representativa. La inductora sería la que me va a generar el campo magnético y la inducida será la que se va a inducir a generar también otro campo magnético. ¿Cuál sería la del estator? Sería esta y la del rotor sería esta. Ambas nos están apoyando para poder generar campo magnético y pueda empezar a moverse nuestro motor. Este es un circuito. Este es el circuito tal cual de motores de corriente continua y también es el mismo circuito que se ocupa para generadores de corriente continua. ¿Por qué les pedía la libreta y el lapicero? Porque vamos a realizar ejercicios. ¿Ejercicios con cuál? Con este tipo de diseño de circuitos. La vez pasada hicimos uno, pero nosotros no contábamos con el valor de la fuerza generada, más que con, perdón, no contábamos con la fuerza de la fuente, sino con la fuerza generada acá. Nosotros generábamos un voltaje. Ahora vamos a inducir un voltaje y vamos a ver cuánto voltaje consume, cuánta corriente consume, cuál es su par de arranque, cuál es su torque, entre otras cosas más. Vamos a encontrar varios valores, los cuales vamos a poder resolver con este circuito. Ok, entonces les pedí la hojita y lapicero porque vamos a anotar el primer enunciado. Y el primer enunciado nos dice que un motor, voy a borrar y voy a volver a dibujarlo, un motor de corriente directa, un motor de corriente directa que está conectado en serie, un motor de corriente directa que está conectado en serie, se alimenta, se alimenta con 120 volts. Vamos a dibujar aquí el circuito, me voy a ir hasta acá arriba. Tiene una fuente. Tiene en Netflix o YouTube, en Xbox o PlayStation. Ok. Tiene una fuente de 120 volts. Aquí le voy a colocar 120 volts. Y bueno, estaba conectada en serie, así que la conexión en serie es tal cual como lo vimos en el dibujito, ¿no? Vamos a conectar aquí nuestro motorcito y nuestra otra bobinita. Bobina inductora y bobina inducida. Ok. Y absorbe un motor de corriente continua, está conectado en serie y se alimenta con 120 volts. Y absorbe una corriente de 30 amperes. O sea, se está absorbiendo 30 amperes. Hay una cantidad de absorción de corriente, 30 amperes. Bien, las bobinas inductoras, la bobina inductora, las bobinas, pero bueno, es la bobina inductora, tiene una resistencia de 0.60 ohms. Esta bobinita tiene una resistencia de 0.60 ohms. Recuerden, la ley de Pouliot, lo que vimos en segundo, en tercero no lo vimos, fue en segundo. La ley de Pouliot, sí fue en electricidad y magnetismo, creo que fue en segundo, primero no recuerdo. Pero la ley de Pouliot nos indica, y lo voy a repetir, que todo cable o todo material tiene una resistencia eléctrica. Recuerden que esta es una bobina, es una cantidad de cable enrollado, pero también tiene una resistencia eléctrica. Bien, y bueno, esta cuenta con 0.60 ohms. Y la bobina inducida cuenta con 0.4 o 0.40 ohms. 0.40 ohms. Se ha comprobado
se ha comprobado que las pérdidas, se ha comprobado que las pérdidas en el hierro, ahorita explico qué es eso, y se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas, suman 180 watts. Dice que son pérdidas en el hierro, vamos a ponerle hierro, y pérdidas mecánicas, la suma de las dos, nos da un igual a 180 watts. Lo voy a colocar de otra forma porque es mucho barullo y da igual. Pérdidas en el hierro y mecánicas. Sería potencia, vamos a ponerle potencia en potencia, porque al final de cuentas las pérdidas se refiere a la cantidad de potencia que se está perdiendo o disipando. Cuando nosotros platicábamos, y siempre me gusta reflejar la ley de Pourlier y la de Ohm, porque son las básicas, y también la de Kirchhoff, que vamos a ocupar aquí, es que según las pérdidas que se llegan a generar por el rozamiento, o en el caso mecánico, por el roce de los materiales, por el efecto mecánico que va a empezarse a generar, también el peso, la gravedad, todo eso influye a una pérdida de potencia. Estas potencias se pueden resultar como potencias útiles, potencias absorbidas, pero la potencia se mide en watts. Estamos trabajando con potencia medida en watts porque vamos a trabajar con voltajes. Así que aquí se traduce la potencia perdida en el hierro, porque va a haber una pérdida en el hierro, una cantidad de potencia. Recuerden que la potencia también se puede perder en calor, se puede disipar como calor, se puede hacer una pérdida en altas tensiones, se puede, ¿cómo se le llama esto? Se puede derivar la corriente y se puede ir a tierra y puede haber una pérdida y uno nunca se percata de esas pérdidas. Estas pérdidas se van a medir en watts y lo que les comentaba, la pérdida en el hierro, la disipación de calor en el hierro, esa cantidad de energía que se va a disipar en todo el recubrimiento de nuestro motor va a ser una pérdida en watts. Y también dice que la pérdida en qué? En mecánicas. Ok, pérdida mecánica, que serían los efectos mecánicos adversos que van a generar una pérdida. Entonces voy a ponerle la potencia, la letra P, en mecánicas, vamos a ponerle mec, más las pérdidas mecánicas y las de hierro, no vamos a ponerle hierro. Y esa potencia perdida son 180 watts. Ok, eso nos indica y aquí vienen las preguntas. Eso solo era el enunciado. Primero nos pide, calcula la fuerza electromotriz inducida. Calcula la fuerza electromotriz inducida. Calcula la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz es otra forma de llamarle, porque es una fuerza con la cual se necesita eléctricamente empujar algún mecanismo. Recuerden que el voltaje es una fuerza, si los acuerdan de máquinas de electricidad y magnetismo, el voltaje es una fuerza, la fuerza con la que yo empujo los electrones. La FEM es una fuerza eléctrica que me va a generar un movimiento mecánico, pero esa misma fuerza es la misma fuerza del voltaje. Una fuerza que se necesita eléctrica para poder hacer algún movimiento mecánico o alguna actividad eléctrica. Por lo tanto, aquí vamos a marcar la FEM como el voltaje. O sea, hace que quiere que encontremos la fuerza electromotriz inducida. ¿Cuál sería la fuerza electromotriz inducida? Bien, la fuerza electromotriz inducida sería la fuerza electromotriz que veremos
ya directamente en nuestro motor. ¿Cuánta fuerza va a requerir para que esté girando nuestro motor? Aquí nosotros conocemos la corriente eléctrica, las resistencias y el voltaje, pero no conocemos el voltaje que se encuentra aquí, que sería la FEM. Esto es igual a FEM, fuerza electromotriz. Y nos indica que es la fuerza electromotriz inducida porque va a estar donde está el inducido, el cable inducido. Entonces, aquí sería donde va a estar el rotor. ¿Cuánto voltaje necesito para que empiece a rotar, para que empiece a dar vueltas? Bien, esa es la primera pregunta. Hay otras 3 preguntas más, pero vamos a resolver la primera. Dice, fuerza electromotriz inducida. Recordar que tenemos aquí nuestro rotor, el cual requiere una cantidad de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz la vamos a marcar como la letra E, para evitar las palabras FEM y voltaje. ¿Cómo se calcula? Permítanme aceptar, compañerito. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante, este sería método de mallas. El método de mallas, vamos a revisar por dónde circula la corriente eléctrica. Y vamos a encontrar también las polaridades. Recuerden que las fuentes de voltaje y cualquier elemento que tenga una polaridad la tiene cuando hay un elemento que consume o una fuente de voltaje, las polaridades son fijas, son polaridades fijas. Por ejemplo, este es un consumo fijo, así que siempre va a ser más menos, a menos que yo invierta la polaridad, aquí cambiaría, pero mientras no cambie la polaridad, sigue siendo más menos. Mi polaridad siempre va a ser la misma. Igual aquí, polaridades iguales. Pero aquí va a depender por dónde entre la corriente. Si entra por esta parte, aquí va a ser la polaridad positiva. Y si entra por esta parte, aquí sería la positiva. Pero va a entrar, como lleva esta dirección la corriente, porque está saliendo de mi fuente, va a tener polaridad positiva mi bobina. No me gusta llamarla resistencia, pero pues mi bobina o resistencia. Y también esta tendría una polaridad, vamos a ponerle más, menos. Está de más poner las polaridades, pero siempre se ponen, ¿no? Para que se entienda. Ok. Entonces tenemos nuestra fuente de 120 volts. Nuestra corriente hace un círculo, está girando en círculos y va a estar alimentando todo mi circuito porque es un circuito en serie. Estos circuitos no solo se pueden conectar en serie, también se pueden conectar en paralelo. Pero este circuito en serie nos indica que la corriente va a empezar a salir de nuestra fuente, va a llegar a nuestra primera resistencia o bobina inductora, y esta bobina va a ingresar primero una corriente eléctrica, la cual va a pasar por mi bobina. Vamos a ponerle la resistencia de inducido. Vamos a poner la resistencia inducida. Vamos a ponerlo así. La resistencia inducida ya la tenemos y la corriente ya la tenemos. Recordar que como estamos trabajando con mallas, se trabaja con voltajes. Este sería mi primer voltaje. Más el siguiente, entraría por positivo, sale por negativo, por lo tanto es positiva. ¿Qué sería? Mi fuerza electromotriz. Más la siguiente, entra por positivo, sale por negativo. Entonces, por lo tanto, aquí sería más 0.40. Bueno, aquí lo voy a poner como resistencia X, que sería resistencia inductora. No, inducida. Y aquí estamos trabajando con la corriente, con la misma corriente, sería corriente eléctrica. La corriente sale de aquí, se viene para acá y pasa por la fuente. La fuente no la tomamos en cuenta al principio, así que la tomamos en cuenta ahora. La corriente entra por aquí y va a entrar por negativo. Si entra por negativo ya no es más, ahora es menos. ¿Menos qué? Menos 120 de nuestra fuente. ¿Igual a qué? A 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque ya no hay más elementos. La suma de todos los voltajes dentro de un circuito es igual a 0. Eso dice la ley de Kirchhoff. Por lo tanto, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Simple. Ya tenemos. Ahora hay que sustituir valores. Vamos a ponerle la corriente eléctrica que vale 30. Esta resistencia que vale 0.6.
más, este no lo sabemos, es lo que queremos saber. ¿Cuánto es la fuerza electromotriz inducida? Vamos a poner la letra E. Más la multiplicación de la resistencia, que sería de 0.4, por la corriente eléctrica de 30 amperes, menos 120 igual a 0. Y ahí está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a sacar cuentas aquí. Déjenme activar la calculadora de la computadora para apoyarme también, junto con ustedes. Vamos a multiplicar 30 por 0.6, nos da un valor de 18. Vamos a dividir esto así para que no nos confundamos. Aquí sería 18 volts, más E, más 0.4 que multiplica 30, da 12, menos, esto sería 12 volts, menos 120 volts, igual a 0. Ya está, ya vamos acabando. Ahora, ¿qué falta? Tenemos estos elementos positivos, este negativo, pero lo que queremos es la letra E, que es nuestra fuerza electromotriz. Así que voy a dejar mi letra E aquí y voy a igualarla ¿a qué? A todo el otro lado, porque está igualado a 0. 18 es positivo, pasa al otro lado, negativo, menos 18. La letra E la dejé aquí. Este es positivo, pasa al otro lado, negativo, menos 12. Este es positivo, perdón, este es negativo, pasa al otro lado, positivo, más 120. Entonces esto quedaría así, 120 menos 18 y 12. 2 y 8, 20, 20 y 10 serían 30. Menos 30. Y estaríamos hablando que esto sería igual a 90 volts. Vamos a ver, lo voy a hacer aquí en la calculadora. Sería 120 menos 18 menos 12. Ok, 90. No es que no confíe en mí, pero simplemente a veces falla uno en algunas cosas. Ok, entonces ya tenemos la fuerza electromotriz. Ya sabemos cuánto voltaje hay aquí. Voy a borrar aquí. Vamos a poner que aquí entonces hay 90 volts de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro circuito está siendo alimentado bien porque nuestro voltaje es mayor o superior al voltaje de consumo. Un motor, si requiere mayor consumo que nuestra fuente, pues obviamente no va a funcionar, no va a girar. Siempre tiene que ser menor al voltaje de entrada. Si es casi igual al voltaje de entrada, el rendimiento baja porque requiere demasiado de la fuente y la fuente se empieza a calentar, etc. Si la fuente es mayor que el voltaje que consume, todo bien, no pasa nada. De hecho, este va a tener un buen rendimiento, mínimo un 80 o un 70% de rendimiento. Bien, ahora ya que ya sabemos cuánto voltaje cuáles son los cálculos para calcular este voltaje, vamos por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, las pérdidas en el cobre, calcula las pérdidas en el cobre, bueno, dice potencia eléctrica. Ok, menciona las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre, les había dicho que las pérdidas de un circuito eléctrico, una pérdida se mide en potencia y la potencia perdida o la potencia que se pierde la vamos a calcular tal cual como en la ecuación de potencia. Hay dos formas, bueno, hay varias fórmulas, pero vamos a ocupar la clásica, la que dice voltaje por corriente. Potencia es igual a voltaje por corriente. Voy a borrar aquí para que no se me haga un garabatero. No sé si ya copiaron ahí. Voy a dar 10 segundos y borro. Ok, voy a borrar. Ok, me dice que quiere las pérdidas en el cobre. ¿Cuáles serían las pérdidas en el cobre? ¿Cuánta potencia se está perdiendo en el cobre? Por lo tanto, vamos a poner potencia del cobre.
va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de cobre. Al voltaje de cobre, vamos a ponerle CU, creo que es, que multiplica a la corriente de cobre. Esa sería la fórmula que yo ocuparía. ¿Por qué? Porque la fórmula de potencia dice que es potencia es igual a voltaje por corriente. Esa sería la fórmula. Voltaje por corriente. Pero también hay otra fórmula que nos indica que es potencia es igual a corriente al cuadrado que multiplica la resistencia. Esa podría ser otra fórmula y también nos sería más fácil todavía de usar esta fórmula. Pero nos vamos a ir por la difícil y te vamos a explicar por qué. Ok, nos pide la potencia de cobre. Para empezar, el circuito está conectado en serie. Quiere decir que la corriente de cobre ya la tenemos. ¿Por qué? Todo circuito conectado en serie, la corriente es la misma. Cuando un circuito se conecta en paralelo, la corriente es distinta. A cambio del voltaje, un voltaje en serie, el voltaje siempre va a ser distinto que un voltaje en paralelo. Cuando algo se conecta en paralelo, el voltaje siempre es el mismo. Entonces, aquí la corriente siempre va a ser la misma porque está conectado en serie. Pero lo que no va a ser lo mismo va a ser el voltaje. Por lo tanto, yo ya sé que la corriente de cobre, esta tiene un valor de 30 amperes. Pero yo no sé cuánto vale el voltaje de cobre. Para encontrar el voltaje de cobre, recordar la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por corriente. La corriente ya me la sé. Por lo tanto, voy a escribir aquí, corriente vale 30. 30. Bueno, se ve bien, 30, vamos a dibujarlo mejor. 30. Pero, aquí viene un problema. Cada resistencia o cada embobinado va a tener un valor de voltaje distinto. Por lo tanto, tengo que calcular la resistencia por la corriente del primer valor y luego la resistencia por la corriente del segundo valor. Entonces estaríamos hablando que sería 30 por 0.6 más, porque esa sería una suma de voltajes. Les vuelvo a repetir la ley de Ohm. Voy a borrar aquí tantito. Te explico por qué lo quité. Aquí sería la ley de Ohm, 30 amperes, vamos a poner la letra aquí, y 0.6 ohms. Esto es voltaje, más el siguiente voltaje, que sería 30 amperes, que multiplica ¿a quién? A la siguiente resistencia, 0.4 ohms. Ahora, esto va a multiplicar ¿a quién? Por la corriente del cobre, que ya habíamos dicho que es la misma que es la corriente de consumo, que son 30 amperes. Porque está en serie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Multiplicar estos dos primero. Vamos a multiplicarlo, sería 30 por 0.6, creo que ya lo habíamos hecho antes. 30 por 0.6 nos da 18 volts. Más 30 por 0.4, creo que se da 12, ahí está, 12 volts. Y ahora estos dos se suman, 18 más 12, igual ya habíamos hecho esta cuenta, creo que es que 2 serían 30 volts por 30 amperes. Y aquí igual por 30 amperes porque seguimos trabajando con el amperaje. Esto sería la potencia. Potencia en el cobre sería igual a esto, 30 por 30. Y en ese caso, vamos a ver, 30 por 30 nos da 900. Entonces, serían 900 watts. ¿Por qué lo hicimos así? Porque es más cansado, es más laborioso encontrar la potencia. ¿Cuál hubiera sido la otra fórmula? La que les mostré. Sería potencia es igual a corriente al cuadrado que multiplica la resistencia. En este caso, la resistencia eléctrica sería nuestras dos resistencias que tenemos ahí, sería, por resistencia. Pero las resistencias que tenemos aquí están conectadas en serie. La suma de ambas resistencias nos va a dar una resistencia total. Aquí vamos a poner resistencia total.
Entonces, como están en serie, solo se suman. 0.4 más 0.6 y nos da igual a 1. Vamos, de todas maneras, escribámoslo acá. Sería 30 amperes al cuadrado que multiplican a la resistencia, la suma de resistencias 0.6 más 0.4 porque están en serie. La suma de estas dos nos da igual a 1 por 1, 30 al cuadrado, y esto sería 30 por 30, y 30 por 30 nos da 900, que es lo mismo que está acá arriba. Obviamente, el cálculo de la potencia es lo mismo, solamente que la fórmula cambió. Esta más compleja, esta es más fácil. Solamente había que entender que como estaban en serie se sumaban. Pero llegamos al mismo resultado, así que da lo mismo si tenemos esto o tenemos esto. Ok, antes de borrarlo, lo dejo ahí tantito, unos 15 segundos, para que puedan copiarlo. Ok, y antes, para que sigan copiando, voy a poner el valor de la potencia de cobre, porque puede que nos sirva. Yo no me acuerdo que eso nos va a servir. Potencia de cobre, o potencia CU, va a ser igual a 900 watts. Lo voy a colocar hasta arriba, lo voy a borrar. Entonces ya encontramos el voltaje y también encontramos la potencia en nuestro devanado. ¿Cuánta potencia se está perdiendo en nuestro devanado? Se están perdiendo 900 watts. Es bastantito. Ok, mientras siguen copiando, voy a decirles la siguiente pregunta y luego la escriben. Dice, obtener el rendimiento del motor. Obtener el rendimiento del motor. Calcula el rendimiento del motor. Calcula el rendimiento del motor. Ok, nos pide calcular el rendimiento del motor. Para ello vamos a tener que obtener dos potencias, una que se llama potencia útil y una que se llama potencia absorbida. Porque el rendimiento, su fórmula para calcular el rendimiento de un motor está indicado por la división. Voy a borrar acá para colocar la fórmula. Nuestra fórmula de rendimiento es la letra N con una colita, es igual a la potencia útil entre la potencia absorbida, la potencia útil entre la potencia absorbida y multiplicada por 100. Todo esto multiplicado por 100. Pero la división de la potencia útil entre la potencia absorbida. Ok, la potencia útil, o útil, como dice ahí, la potencia útil. La potencia útil es la cantidad de potencia que se va a requerir para poder hacer que trabaje el motor. ¿Cuánta potencia necesito para que mi motor trabaje? Esa es la potencia útil. Y la potencia absorbida es la cantidad de potencia que se está absorbiendo total. Recuerden que hay disipación, se está eliminando, se está perdiendo, digamos, se está perdiendo potencia. ¿Por dónde? El cobre, el hierro y todo ese rollo, lo que descubrimos aquí. Primero, el enunciado nos dijo que había una pérdida en el hierro y en la mecánica de 180. También nos dijo que había una potencia en el cobre, estaba de 900. Pero nos pide ahora calcular la potencia útil, o sea, la potencia con la cual va a trabajar el motor y la potencia que se absorbe. La más fácil de calcular es la potencia de absorción. ¿Por qué? Porque la potencia de absorción o potencia absorbida solamente va a ser la potencia de entrada. ¿Cuánta potencia le estoy yo dando a mi circuito para que pueda llegar a trabajar? Que se pierda y que pase todo lo demás, eso ya no es bronca de la fuente. Pero la fuente te va a decir, yo le puedo dar 30 amperes y le puedo dar 120 volts. Si mi fuente me dice que no me puede dar eso, pues obviamente no le voy a dar la potencia que yo estoy diciendo. Entonces la potencia absorbida
Va a ser igual, y acuérdense de la fórmula de potencia. La potencia es igual a voltaje por corriente al voltaje de entrada y la corriente de entrada. ¿Cuál es ese voltaje de entrada? 120 volts, porque es mi voltaje que está entrando a mi fuente, de mi fuente. Sería el voltaje de la fuente, 120 volts. Y la corriente de entrada, 30 amperes. Fácil, ya encontramos la potencia absorbida. Vamos a multiplicar 120 por 30. Uy, ya, ahí está. 3600. ¿Qué cosa? Watts. Ya tenemos la potencia absorbida. Ahora viene la potencia útil. La potencia útil, les había dicho que es una cantidad de potencia con la cual vamos a trabajar. Pero la potencia útil va a depender de la potencia absorbida. Voy a colocarlo aquí. Potencia útil, lo voy a colocar hasta acá. Potencia útil va a ser igual a la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. La potencia útil va a ser igual a la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. Estos muchachos, ¿cómo mandan WhatsApp? Ok. ¿Cuál es la potencia en pérdidas? La potencia absorbida ya sabemos, pero la potencia en pérdidas no. La potencia en pérdidas sería toda la pérdida de potencia que se genera durante el trabajo. Y la potencia en pérdidas, voy a colocar acá, P de pérdidas, P de potencia, pérdidas, va a ser igual a la potencia perdida en el cobre más la potencia mecánica perdida, más la potencia perdida en el hierro. Este por efecto mecánico, este por calor y este porque es la absorción del cobre, ¿no? La cantidad que se está perdiendo de potencia. La suma de estas tres potencias nos va a dar una potencia en pérdida, la pérdida que tenemos nosotros aquí. Y ya con eso nosotros podemos calcular nuestra potencia útil. Si se dan cuenta, la potencia útil va a ser igual a la potencia absorbida, que es lo que va a absorber, menos las pérdidas. ¿Cuánta potencia va a recibir nuestra fuerza electromotriz que está aquí? Nuestro rotor. Y lo vamos a hacer. Potencia, entonces, potencia útil. Bueno, potencia en pérdidas primero. Vamos a hacer la de potencia en pérdidas. Esto va a ser igual a la potencia en cobre, que es 900, más la potencia mecánica, pero esta incluye la de hierro. Así que vamos a poner la potencia en pérdidas mecánicas más hierro, sería de 180 watts. Entonces, la suma de estas dos nos va a dar 900 más 180 son 100 y 900 son 1000, 1080. Ya sabemos que la potencia en pérdidas es de 1080 watts. Ahora solamente nos toca calcular la potencia útil. Potencia útil va a ser igual a la potencia absorbida, 3600, menos la potencia en pérdidas, 1080. Entonces voy a hacer la resta en la calculadora, menos 1080, y nos da 2520. 2520 watts. Ya sabemos cuánta potencia útil tenemos, pero ¿qué nos pidió el enunciado? El enunciado nos dice obtener el rendimiento del motor. ¿Cuánto rendimiento está dando mi motor? ¿Cuánto rendimiento voy a ver en mi motor? Si mi rendimiento es muy bajo, es como el rendimiento de un futbolista. No sé, no puedo imaginarme algún futbolista, pero imagínense un futbolista que Messi, el más famoso, o Cristiano, que no rinde en el campo. Lo mismo cuando está en su sano juicio, no fue de parranda la noche anterior, no andaba de borracho, no se drogó, no andaba con mujeres, o sea, no hizo su loquera el día anterior y entró a la cancha. Cuando pasa eso, que no hace su loquera, entra jugando bien, ¿no?
juega muy bien, mete goles, etcétera, pero cuando hace todo ese barullo el día antes, todo lo que les conté, lo hace, su rendimiento baja, porque llega cansado, llega con estrés, llega agobiado, crudo. Todo eso es un reductor, lo cual va a hacer que esta persona, el jugador de fútbol, no llegue con las mismas, con el mismo rendimiento. Se va a cansar más, no va a meter goles. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si mi rendimiento es menor a 70%, el rendimiento es bajo. Por lo tanto, está consumiendo más voltaje de lo que está girando. Lo podemos observar mucho. Les podría dar un ejemplo, pero no lo conocen. Aquí mi abuelo tiene un terrenito que él, bueno, mis abuelos, pero mi abuelita ya se fue, pero mi abuelo, tienen años que trabajaron bastante y todo el rollo, y se compraron un terrenito, en el cual que llevaban pavitos y todo ese rollo, ¿no? Tenían una bomba porque habían hecho un pozo para regar sus árboles, y las frutas, todo eso les gustaba a ellos, ¿no? Pero esa bomba lleva años. Yo recuerdo que era niño y la bomba la habían comprado, yo tenía como 8 años, la bomba la habían comprado, la habían instalado y yo miraba cómo sacaban el agua. Y esta llenaba una pileta y esa pileta se llenaba así. En hora y media ya estaba la pileta llena. Pues ha pasado los años y esa bomba sigue funcionando, pero no es porque funcione. Recuerden que cualquier instrumento eléctrico, por ejemplo el cobre, se va deteriorando dependiendo de la cantidad de uso. Y el uso que le daban era un uso rudo, porque era para los árboles. Entonces estaba embobinado, se empezó a dañar y se llegó a quemar, porque se quemó. Cambiaron el cable, volvieron a embobinar todo otra vez, corriente alterna, volvieron a embobinar todo y volvió a funcionar. ¿De qué forma? No igual. Ya no funciona igual, porque el tipo de cobre era diferente, porque el material ya no es el mismo, porque la forma en la que lo embobinaron no es igual, y eso hace que genere pérdidas. Es más, le mete menos cobre, como va pasando el tiempo, le van quitando cobre porque pues no quieren meterle cobre. Entonces la pileta ya no se llenaba a las 2 horas, ahora se llenaba a las 4 horas. Y esta última vez, porque tuvo un percance mi abuelo, fui a visitarlo a su casa, en su casa ustedes también, me imagino. Él tenía su pileta y me había comentado que llevaba ya 8 horas y no se llenaba. Había una pérdida extrema porque estaba consumiendo, o sea, la bomba consume el voltaje y lo está absorbiendo. Y absorbe, 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 y sigue teniendo absorción, pero en pérdidas. La absorción está ahí, pero tiene más absorción en pérdidas que en útiles. Por lo tanto, ya no rinde lo mismo la bomba que como rendía antes. Y vamos a ver cuál es el rendimiento de este motor. De este motor, recordar que la fórmula la escribí aquí arriba. Le voy a poner en otro color. N, que es rendimiento. Ay, ya me lo agarraron y ni siquiera le di uso. A ver, ya me dio coraje esto. A ver. Apenas los compré, no puede ser que ya me los estén acabando. A ver, este está nuevecito. Vamos a ponerle aquí. Rendimiento va a ser igual a la potencia útil, que vale 2520, entre la potencia de absorción. La potencia de absorción es de 3600 watts. Pero esta se multiplica por 100. Y no hay igualdad, que sería por 100. Vamos a dividir 2520 entre, entre 3600, que multiplica por 100. Nos da 70% de rendimiento. Yo, si fuera el dueño de la planta donde se está ocupando esta bomba o este motor o esta banda transportadora o lo que tú quieras de motor, yo digo que o me lo cambian o me lo componen porque está muy bajo su rendimiento. Para mí un buen rendimiento, para la gente es, bueno, es un buen rendimiento, para los libros, ¿no? Es un buen rendimiento. Pero para mí un buen rendimiento estamos hablando del 85% para arriba. Imagínense un motor que te da un rendimiento del 90 y tantos %.
sería hermoso, ¿no? Porque no tendría tantas pérdidas y no tendrías que gastar tanto en baterías. Imagínense un auto eléctrico, porque los autos eléctricos, ¿cómo trabajan con esto? Un auto eléctrico te pide que lleves, no sé, una cantidad de horas. El rendimiento no te va a durar igual uno que te da el 70% que uno que te dé el 90%. Obviamente va a durar más horas en la carretera el que te da 90 que el que te da 70, porque hay mucha pérdida de absorción de corriente. Eso es lo que voy. O sea, trato de dar ejemplos para que se entienda un poquito más por qué se está calculando esto. Y ahora dice una última pregunta. Esta ya es la de rendimiento. El motor sería el 70%. 70% de rendimiento. Viene otra pregunta. Ahorita nomás dejo 10 segundos para que escriban eso y les digo la siguiente pregunta. Ok. Bueno, ahí va la pregunta. Dice, si el motor gira, si el motor gira, si el motor gira a 2200 revoluciones por minuto, calcula, calcula su par motor. Si el motor gira a 2200 revoluciones por minuto, calcula su par motor. Ok, nos pide calcular el par motor. ¿Qué es el par motor? El par motor es el torque, es la cantidad de torque, la cantidad de fuerza con la cual va a estar girando. Si tiene una cantidad de fuerza en newtons, ¿cuánta fuerza está llevando esa cantidad de revoluciones? Porque hay una forma de calcularlo. ¿Cuánta fuerza va a llevar esa cantidad de revoluciones? Para que esa cantidad de revoluciones tiene que haber una cantidad de fuerza. Y esa cantidad de fuerza va a estar aplicada en el eje del motor. Meto el dedo y me lo rebana, ¿no? Porque tiene una cantidad de fuerza. Lo trato de agarrar. Hay motores que giran muy lento y pues lo intentas agarrar y no pasa nada, ¿no? Hasta lo puedes detener. Pero depende del torque, porque si el torque es elevado, aunque gire muy lento, te va a empezar a torcer la mano y te va a tirar o te va a quebrar si no lo sueltas. Bien, vamos a borrar de aquí de este lado, lo de arribita. Ya abajo voy a colocar la potencia útil de ahí arriba para que se acuerden. Estas fórmulas las vamos a seguir ocupando, porque son formulitas que son muy, muy útiles. Y bueno, hasta ya. Y bueno, la potencia útil entre absorbida igual, bueno, multiplicado por 100 da igual a esto. Así que voy a borrar aquí y voy a colocar cuánto vamos a decir, 70%. Borro aquí. Y ahora sí, nos pide calcular el par motor. Déjame leer, nos pide calcular el par motor a 2200 revoluciones por minuto. 2000, la velocidad va a ser de 2200 revoluciones por minuto. Nos pide calcular el par motor. Para ello hay una fórmula. La fórmula, permítanme cerrar aquí. La fórmula que nos pide, hay una fórmula que se trabaja con la potencia útil. La potencia útil no solamente es la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas, porque pues mentalmente y físicamente eso es, pero también la potencia útil va a ser igual a mi velocidad angular que multiplica a nuestro torque. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos la potencia útil que es igual a nuestra velocidad angular y que multiplica a nuestro torque. Nosotros queremos el par motor. El par motor es el torque de nuestro motor. Así que sabemos que el torque lo podemos encontrar teniendo estas dos.
¿Cómo? Está multiplicando, esta pasa dividiendo, así que quedaría torque va a ser igual a potencia útil sobre velocidad angular. Pero esta no es la velocidad angular, esta es una velocidad en revoluciones por minuto. La velocidad angular está dada en radianes por segundo. Vamos a cambiar entonces, vamos a hacer que esto se convierta en esto, y la velocidad angular va a ser igual a nuestra velocidad, que vale 2200 revoluciones por minuto, que multiplica a 2pi, que recuerden que pi es 180 y por 2 sería 360, sería la vuelta completa, entre 60, ¿qué? 60 segundos. Ahora sí, falta usar la calculadora, 2200 por 2 por pi, entre 60 nos da igual a 230.38 radianes por segundo. 230.38 radianes sobre segundo. Ok, entonces ya tenemos la velocidad angular. La velocidad angular está dada por 230.38 radianes por segundo. La potencia útil ya la teníamos, pero la acabo de perder porque no la tengo yo ahí. La potencia útil era igual a la potencia absorbida menos la potencia útil era la potencia absorbida menos la potencia de pérdidas. ¿Cuánto nos da en potencia útil? ¿Alguien lo tiene el dato ahí? 2520. 2520 watts. Ok, lo olvidé anotar ahí arriba. Gracias. Ahora sí, tenemos el torque de nuestro motor. Va a ser igual a 2520 watts dividido entre 230.38 radianes por segundo. Entonces vamos a dividir 2520 entre 230.38 y nos da un aproximado de 10.93 newtons metro. Y yo ahí ya calculé el torque de mi motor. ¿Cuánto torque va a tener el motor cuando esté girando una cantidad de revoluciones? Si cambian las revoluciones, no pasa nada, la velocidad va a cambiar y por lo tanto mi velocidad angular también va a cambiar y por lo tanto el torque también va a cambiar. Dependerá de la cantidad de vueltas y la velocidad que esté llevándose el motor, va a ser la cantidad de torque o fuerza que va a tener el motor en sí. Este sería el primer ejercicio, es el primer ejercicio, vamos a decir así que se lleva tiempo realizar un ejercicio. En un cuestionario solamente meto 2 a 3 ejercicios porque son muy extensos. Lleva mucho tiempo resolver ese tipo de ejercicios. Pero una vez que tú tengas tu formulario mental o un formulario, en este caso como es clase virtual, un formulario lo tengas a la mano, va a ser muy sencillo resolver ese tipo de ejercicios. ¿Vale? Ok. Son 450. 10, 50, 450. Ok, creo que terminaba ahorita la clase. Vamos a dejar un ejercicio de tarea. Lo voy a dictar y le voy a dictar los valores y también lo voy a escribir en el pizarrón. Pero antes dejo 10 segundos más para que copien ahí y listo. Prácticamente va a ser igual, así que no se preocupen. Ok, vamos a copiar.
Voy a borrar aquí, voy a borrar todo para... Y voy a borrar todo. Todo. Bien, dice, un motor de corriente directa en serie un motor de corriente directa en serie se alimenta, un motor de corriente directa en serie se alimenta con 220 volts, con 220 volts, con 220 volts y absorbe, voy a colocarlo aquí en el pizarrón, o sea, hace la fuente va a tener voltaje de fuente, va a ser igual a 220 volts y absorbe una corriente de 60 amperes. Corriente de entrada, 60 amperes. Y absorbe una corriente de 60 amperes. Las bobinas inductoras, o la bobina inductora, perdón, la bobina inductora tiene una resistencia de 0.84. Ohms. La bobina inductora tiene una resistencia de 0.84 ohms. Y la bobina de inducido, es de 0.38 ohms. Resistencia de inducido es de 0.38 ohms. Se ha comprobado, igual que el ejercicio anterior, se ha comprobado que las pérdidas en el hierro, más las pérdidas mecánicas, suman 375 watts. Las pérdidas, la potencia en pérdidas mecánicas y hierro suman 375, había dicho, ¿verdad? 375 watts. Calcula lo siguiente. Inciso A, voy a borrar aquí. Inciso A, fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida. Inciso B, calcular las pérdidas de cobre. Calcula las pérdidas en el cobre, potencia en cobre. Inciso C, obtén el rendimiento del motor. Van a calcular el rendimiento del motor. E inciso D, si el motor gira a 3000
si el motor gira a 3600 revoluciones por minuto, calcula, si el motor gira a 3600 revoluciones por minuto, calcula el par motor. Vamos a realizar tal cual el ejercicio que hicimos anteriormente, pero con otros datos. Inténtenlo hacer en casa. Voy a subir el video ahorita, ni bien acabe la clase, me voy de volada allá arriba a subirlo. Y les agradecería mucho que pudieran realizar el ejercicio para que podamos hacer los demás. Voy a guardar primero la captura anterior de la clase de electricidad. Permítame. Electricidad automotriz. Sesión 1, semana 5. Y ahora sí, vamos a proceder a tomar captura de pantalla de los que asistieron para tomar lista. Si pueden activar su camarita. Y voy a culminar el grabado para que lo pueda subir a YouTube. Grabación.